Hoy porque toda la era digital, ¿no? Como que no abrimos Biblia. Pero está bueno tener Biblia de papel y volver a abrir nuestras Biblias de papel. Sentía la necesidad de poder de ministrar al Espíritu, de compartir la palabra y de poder entre nosotros ser un poco más profundo en las cosas que se afirmen ciertas ministraciones y palabras que venimos diciendo. Debo compartió excelentemente sobre Filipenses, y una de las cartas más elevadas. Cuando hablamos de elevación, hablamos de cosas que aún todavía para muchos siguen siendo un misterio. Para muchos. Y Colosenses está escrito ahí en la Biblia hace más de 2000 años. Y para muchos todavía es un rollo entender Colosenses. Es una carta muy elevada que debe ser, necesitamos de la intervención del Espíritu Santo para poder entenderla, para poder apreciarla, para poder abrazar lo que ahí se dice. Es una carta que contiene a Cristo como preeminencia, como la cabeza de todas las cosas, a la iglesia como su cuerpo, a la cruz como la máxima expresión de su gobierno sobre la tierra. Y en esas tres palabras, ¿sí? Cristo cabeza, la iglesia como su cuerpo y la cruz como el centro de autoridad de Dios en la tierra, es lo que lo hace tan profundo y elevada esta carta. No que en las otras cartas no lo esté, pero es tiene palabras que nosotros necesitamos descubrir como congregación para poder seguir avanzando. Yo necesito que ustedes se tomen con seriedad cuando se les dice de investigar, de tomarse el tiempo, de volver a leer, de escudriñar, de apreciar lo que se les dice. Ustedes recuerden que el maná caía todos los días. Cuando Dios decidió enviar maná en el desierto, el maná caía todos los días. Diga conmigo la palabra canasta. Canasta. La canasta no podía estar a media canasta ni podía rebalsarse la canasta. La canasta tenía que tener la llenura justa. Diga conmigo la llenura justa. La palabra que se va a soltar en estos días, lo que soltamos el miércoles, lo que vamos a soltar ahora, cada uno de ustedes es una canasta que apreciará la palabra, pero deberá llenarla y no saturarla, porque no se podía juntar maná para el otro día, se ponía feo. Tampoco podía quedar vacía porque era como despreciar a Dios. Yo te di la medida justa, entonces vos no podés llenar la canasta por la mitad. Bueno, me llevo esto de Dios, lo otro no, lo desprecio, no me interesa. Tú tienes que llevarte la medida justa. Yo me llevo un montón de cosas. Te estás pasando del límite. Mañana se te va a poner rancio. Diga conmigo la medida justa. Ahora oramos por esto. Padre, te ruego, Señor, que la palabra que has preparado para nosotros, conforme a lo que inspiraste a Pablo en Colosenses, Señor, que lo que has mostrado en estos días, Señor, alcance la medida justa en nosotros. Que cada uno se lleve la parte, el que recoja, Señor, en este día lo que hace que sea lleno, completo. Ni menos ni más. Lo que es justo conforme a tu medida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén? Sí. Aleluya. Muy bien, abra su Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 24. Recuerde que estamos ministrando esta serie de esta semana. El reino fue conquistado igual a una cruz o a la cruz, ¿ok? Recuerden que estamos estableciendo este reino, entendiendo que fue establecido este reino, que este reino ya está entre nosotros, establecido por el Señor, pero necesita de una iglesia que lo establezca también. ¿No? Recuerden que hay una obra, diga ahí conmigo, hay una obra consumada, que ya está todo hecho en el plano eterno de Dios, pero necesita de una iglesia que está en el tiempo, en las generaciones, que necesita consumar lo consumado.
establecer lo que Dios ya dijo, para hacerlo más claro, hacer propio lo que Dios ya dijo que es un hecho, hacerlo real. Si Dios dijo, es así, ¿no? ¿Cuántos dicen sí, amén? Entonces yo no puedo tener distancia entre lo que Dios dijo y entre lo que yo soy. Yo debo achicar la distancia, por eso usted es sacerdote, porque los sacerdotes eliminan distancia. A ver, si Dios dijo que yo soy hijo, ¿cuánto entiendo yo que soy hijo? ¿Cuánto es de ancha tu distancia a eso? Entonces el sacerdote elimina distancia para achicar la brecha que había entre mi identidad y lo que Dios dijo. Y así sucesivamente con todos los aspectos de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, Colosenses capítulo 1, verso 24, desde ahí vamos a desarrollar. Tenga presente que vamos a ministrar en un nivel que nos tiene que quebrantar, tiene que producir ciertas cosas en nosotros que no podemos irnos distante de lo que se ministra. Amén. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Alcanzar un estado de gozo cuando padecemos por la iglesia es de mucha gloria para el Señor. Alcanzar un estado de gozo cuando padecemos por la iglesia es de mucha gloria para Dios. Alcanzar un estado de gozo cuando padecemos por la iglesia es de mucha gloria para el Señor. Hay ciertas actitudes a veces que son propensas a la niñez espiritual. Entonces, algunos tomamos malas decisiones, algunos escuchamos conversaciones entre hermanos que no edifican, escuchamos ironías. Cuando observo que algunos cristianos están más preocupados por su propia vida que por el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor suele hacerme recordar, a mí me pasa esto, me hace recordar los piedrazos que le tiraron a Pablo, las más de 300 veces que lo azotaron con vara y con látigo, no solo con vara, sino con látigo también. De sus naufragios, de la persecución, del hambre, de la tortura y de la decapitación. Y digo, Señor, gracias por hacerme vivir estas insignificantes aflicciones. Son insignificantes, hermano, cuando suceden estas niñerías entre los hermanos de la iglesia. Son cosas insignificantes y para eso a nosotros nos parece como... Oh. Pero nosotros tenemos que ver que alguien padecieron realmente por la iglesia. 300 látigos, hoy a veces no nos bancamos ni que siquiera que nos miren mal. 300 latigazos, 3 naufragios, persecuciones, hambre. Y a veces decimos, ay Señor, no tengo pan duro nada más. Hambre. Tortura. A veces nos molesta que hasta que nos contradigan en algo. Y a estos los torturaban. Estaban dispuestos a perder su cabeza por amor a Cristo. Chicos, a veces tenemos que medirnos. Porque no puede ser que seamos tan fáciles para abandonar o para enseguida querer tirar la toalla o querer correr hacia el otro lugar que no sea Cristo en nuestras vidas. En los años que vienen tenemos que encontrar una iglesia que se goza en las aflicciones. Que se goza en las aflicciones y no una iglesia que se queja por todo o que busca culpables por todo lo malo que le pueda pasar. Si en tu corazón, si en tus sentimientos afloran las quejas y buscar culpables, quiere decir que no estás experimentando las aflicciones de Cristo. Porque enseguida somos rápidos para quejarnos o para buscar culpables. La culpa la tuvo el otro. Levantamos queja, no me gusta esto, no me siento bien. Enseguida es como que buscamos que... Y eso no es
experimentar las aflicciones. Pablo dice, usa esta frase. Bueno. Cumplo en mi carne lo que falta. ¿Alguien puede decir conmigo? Lo que falta. Lo que falta. ¿Cuánto cree que te falta cumplir de las aflicciones de Cristo? ¿Llevas la cuenta? Lo que está haciendo Pablo es llevar la cuenta. Diga conmigo, llevar la cuenta. Pablo está llevando la cuenta, lo que me falta. ¿Alguien puede llevar la cuenta de las aflicciones de Cristo? Cumplo en mi carne, tóquese la carne. Diga, existo, ¿verdad? Tengo carne. Tengo que cumplir en mi carne las aflicciones de Cristo, que todavía me faltan. Es decir, llevaba una cuenta. No sé qué cuenta llevaba Pablo, si los clavos, si la corona, si los látigos, no sé qué cuenta estaba llevando Pablo. Si el desprecio, si la burla, si no sé, pero él llevaba una cuenta, lo que falta, yo estoy cumpliendo. Por causa del cuerpo de Cristo estoy cumpliendo en mí las aflicciones de Cristo. Tú tienes que medirte. ¿Cuánto te falta? Tienes que medirte. ¿Cuánto crees que te falta cumplir de las aflicciones de Cristo? Porque el hombre, parece que cuando tiene que experimentar sufrimiento, todo lo ve negativo, todo lo ve mal. Y Pablo dice, me gozo. ¿Usted se goza en los sufrimientos? ¿Usted se goza en las aflicciones, en los padecimientos, como decía Debo hoy en Filipenses? O sea, padecer por la causa de Cristo. Y no tomarlo todo como, ¡ay, el mundo está contra mí! Todos me pegan. No, hay que tomarlos como que de parte de quién soy. Soy el cuerpo de Cristo. Es lógico que si le pegaron a Él, me peguen a mí. Sí soy el cuerpo. Y tener presente que uno está experimentando eso en nuestro interior. Pero por eso tenemos que ver que tenemos que responder como el Señor respondía. Verso 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, diga conmigo fuerte, la palabra cumplidamente, la palabra de Dios, de la cual, o sea, de la iglesia, viene hablando de la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La palabra cumplidamente es una palabra griega, hupler, O-O-P-E-L-E-R, hopler. Significa llenar hasta desbordar. Llevar algo hasta la meta señalada. Decirle que está al lado tuyo, no te vas a librar fácilmente del pastor. Llenar hasta desbordar. O sea, ¿cuál es la idea de Pablo al ministrar la palabra de Dios? Llenar, llevarte hasta una meta. O sea, ese era el sentir del apóstol Pablo en cuanto a su administración conforme a la palabra de Dios para con la iglesia. Él sufría por la iglesia, se gozaba por la iglesia, pero a la vez decía, yo tengo que cumplir, yo tengo que llenarlos hasta desbordar, hasta que desborden. Es decir, un ministro que administra la palabra de Dios es alguien que se le concedió por gracia ver un límite, ver una meta a donde llevar a la iglesia. Y ese límite o esa meta no es la venida del Señor. Porque antes, yo me crié en la iglesia, comencé mis primeros pasos, cuando los ministros solo teníamos reuniones para que los hermanos se sientan bien, cómo llegar al próximo culto. O prepárense porque Cristo ya viene. O sea, preparar a la iglesia porque Cristo ya viene. No es la meta la venida del Señor. Amamos la venida del Señor, pero la meta es un varón perfecto.
O sea, es ver que hay una iglesia que tiene que dar a la medida de Cristo. Y cuando la iglesia dé a la medida de Cristo, entonces Él vendrá a tomarse a sí mismo. Es preparar a la iglesia, es llenar a la iglesia cumplidamente. Es llenar a la iglesia, es llevarla hasta ahí. Y por eso nos gozamos. Nosotros los pastores somos medidos por nuestros apóstoles. Sepan que somos medidos por nuestros apóstoles. Ellos son nuestra autoridad y debemos rendirles cuentas. Pero ustedes son medidos por sus pastores. Nosotros somos la autoridad puesta por Dios sobre sus vidas, a la que deben rendir cuentas. Pensé que iba a decir amén. Una iglesia que no honra la autoridad jamás será una iglesia que exprese el reino de Dios en la tierra. Una iglesia que no honra autoridad no puede expresar el reino de Dios. Ni siquiera puede establecerlo. Porque quien no reconoce autoridad ministerial sobre su vida, ¿cómo honrará al Rey mañana? Si no te honro hoy, que eres una expresión de la medida de gracia, ¿cómo lo honraré a Él mañana? Entonces, vamos a interactuar en este pensamiento. Honrar autoridad. ¿Puedes decir conmigo? Honrar autoridad. Porque yo les doy autoridad para que echen fuera demonios, sanen enfermos, prediquen el evangelio. ¿Lo recuerdan? Jesús dijo eso en Mateo 10. Los llamó a los 70 y pico y los envió. Y ahí empezó a darles autoridad, pero porque ellos estaban sujetos a la autoridad que emanaba de Él. Cuando Dios quiere expresar el reino, siempre buscará hacerlo por medio de aquellos que honran autoridad y se sujetan a ella. Honramos la autoridad, pero a su vez nos sujetamos, nos atamos, somos como si fuéramos uno con esa autoridad. Porque la autoridad es una carta de presentación que dice a quién tú representas y en dónde tú estás. Honrar la autoridad es mucho más que un simple respeto. Hay gente que respeta a sus líderes y está bien, pero no honran autoridad. Y a veces la familiaridad estropea eso. Cuando alguien respeta a los líderes, pero no honra autoridad, después van a sufrir consecuencias. Por eso. Porque no es lo mismo respeto que honra. Respeto es no hacer lo que sabes que a la otra persona no le agrada. ¿Qué es respeto? No hacer lo que a la otra persona no le agrada. Eso es respetar. Pero honra es obediencia implícita. Digo conmigo, honrar es obediencia implícita. Honrar es, si me dicen que haga esto o aquello por la palabra, lo debo hacer. Debo ordenar y obedecer. Eso promueve autoridad. Y la autoridad promueve el poder de Dios a través del reino. O sea, si alguien... muchas veces nos vamos de este ambiente respetando el ambiente, respetando lo que se dijo, respetando al Señor, respetando la palabra. Pero una de las cosas por las cuales trabajamos es para que los que nos oyen honren la palabra, honren la autoridad. Si usted quiere ver realmente que el reino se manifieste en sus casas, en sus vidas, entonces tiene que empezar no solo a respetar. Obvio que nos respetamos mutuamente. El respeto comienza por no... ¿Cómo es que dice? No quiero que me hagas lo que no quiero que me hagan a mí, ¿no? Así es. O sea exacto. Es eso que dijo la hermana Mari. Pero la honra es ponerse bajo autoridad. Sobre un peso, sobre una investidura. Yo temo deshonrar a mis autoridades. Cada paso que doy
cada pensamiento, cada decisión, cada cosa que sé que tiene que ver, que puedo tocar la autoridad de mi apóstol, yo tengo que conversarlo, tengo que orarlo y tengo que abrir mi corazón hacia ellos, porque tengo que rendir cuentas y mañana hago algo que pueda estropear la edificación de la casa conforme a la autoridad. No puedo meterme tanto tiempo en esto de la autoridad. Pero ustedes tienen que entender que deben honrar la autoridad. Y de vez en cuando se nos pedirá cuenta. Tendremos que hacer cuentas, rendir cuentas. Porque una iglesia que no rinde cuentas, al final acumula deuda. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Diga conmigo, a sus santos. ¿A quién quiso Dios darle a conocer las riquezas de la gloria? Diga, a sus santos. De este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Cuando nosotros aprendemos a leer bien detalladamente y empleamos bien los puntos y coma, las comas, vamos a apreciar mejor la palabra. Y no leer así como, no rápido, sino leer y con una oración en el Espíritu vamos ministrando al Señor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de... Y yo me tengo que hacer pregunta cuando leo, ¿a quién Dios quiso dar a conocer? Y te lo contesta anteriormente, manifestado a sus santos. Entonces, si Cristo todavía sigue siendo un misterio para los que se consideran creyentes o hasta hijos de Dios, es porque todavía no han entrado en la categoría de sus santos. Si Cristo sigue siendo un misterio en tu corazón, sigue siendo un misterio, algo que todavía no se ha descubierto, eso es un misterio. Si es algo que todavía no se te reveló, no se te amaneció, no te has dado cuenta, entonces todavía no entraste en, soy creyente, es más, hasta acá puedo ser hijo, pero si no paso para este lado donde están los santos, todavía quiere decir que Cristo no se me ha manifestado, revelado del todo. Porque Dios quiso dar a conocer la riqueza de esta gloria a sus santos. Y a veces nosotros nos culpamos de decir, pero ¿qué es entrar en la categoría de santos? Según el contexto de lo que Pablo viene escribiendo ahí en Colosenses, sus santos son aquellos que salen de lo ordinario de este mundo. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Ya lo hablamos esto en un momento, lo hemos ministrado, que la palabra santo tiene que ver con algo extraordinario, algo fuera de lo común. ¿Sí? ¿Qué es un santo para Dios? Algo fuera de lo común. Estaban los comunes y estaban los fuera de lo común. Es decir, algo extraordinario. Son aquellos que son distintos, que son diferentes, que son de otra naturaleza, que ahora son extraordinarios. No porque sean seres superiores o seres mágicos o superpoderosos. Simplemente es porque ahora saben que es un santo para Dios, según el contexto de la carta. Ser santo para Dios es porque ahora han hecho a Cristo su cabeza. Eso es un santo. Aquel que ha hecho a Cristo su cabeza. Ese entra en la categoría de, bueno, ya no es un simple creyente. Ahora está del otro lado, donde están los fuera de lo común. Los que son extraordinarios, han hecho a Cristo la cabeza de su vida. Ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo. Y como Cristo es la cabeza, ahora siguen sus directivas. El apóstol Juan escribe en el Evangelio, dice que Jesús dijo, y cuando yo fuere levantado de la tierra, ¿qué haría él? ¿Serían todos qué? Vamos, diga, atraídos a él. Quiere decir,
separados del mundo, atraídos a Él, sacados de un molde común y traídos a un molde superior en calidad, en naturaleza. Separados, o sea, cada vez que tú entiendes lo que sucedió en la cruz, lo que va a acontecer en tu interior, es que tú te vas separando cada día más de los parámetros de este mundo. Y vas siendo atraído, vas siendo separado, un poquitito más, y me va sacando, me va separando, hasta convertirme en un ámbito de su santidad. Y en ese ámbito de su santidad, Dios revela los misterios de su gloria. ¿No te ha pasado estar, venir y no pasar nada? Es porque todavía no ha ocurrido esta separación. La cruz todavía no es una atracción para mí. Y Pablo cita esto: Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo y la cruz como el centro. Si la cruz no es una atracción para mí, siempre permaneceré en esta posición de un simple creyente que cree en Dios y que quiere que las cosas le sucedan, pero el mundo no sale de su corazón. Y nosotros tenemos que entrar en esta calidad de sus santos. ¿Cuántos me dicen amén? Entrar en esta calidad. Solo sus santos son los que entienden que Cristo está en ellos como esperanza de gloria. Y pastor, ¿cómo yo sé que soy un santo? ¿Cómo sé que estoy en esta calidad de santo? Porque yo sé que Cristo está en mí como esperanza de gloria. Tú tienes el testimonio ardiendo en tu corazón de que Cristo te habita y que tú eres esperanza de gloria. Y ahora nos preguntamos, ¿esperanza de gloria para quién? Tenemos que preguntarnos, ¿qué un santo que sabe? Un santo, sus santos saben que Cristo, el misterio oculto, por todos los siglos se les reveló, se les impregnó la calidad de lo que Él es. Entonces ahora entienden que son para esperanza de gloria. ¿Para quién es la esperanza de gloria? ¿Para quién? Para el Padre, claro. Cristo, esperanza de gloria. No puede ser Cristo, esperanza de gloria para el ser humano. Porque el único que porta gloria es Dios. Entonces, ¿saben lo que significa esa frase esperanza de gloria? Que ahora es Dios mismo el que está esperanzado en que sus santos manifiesten a Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Cristo, esperanza de gloria. ¿Esperanza de gloria para quién? ¿Para mis problemas? ¿Para mis necesidades? ¿Para lo que yo quiero? No, esperanza de gloria para Dios. Esperanza de gloria para Él. Él dice, ahora mis santos entienden lo que tienen en su corazón, entienden la vida que portan. Y ahora a mí me produce una esperanza. A mí me está produciendo una esperanza de que realmente mi propósito se lleve a cabo. Es muy hermoso, hermanos. Este reino glorioso que está en nosotros solo será manifestado por sus santos, que son aquellos que sienten que Cristo, que sienten a Cristo en sus corazones, no porque se lo contaron, sino porque lo han experimentado en carne propia por medio de la sangre de su cruz. Por eso viven consagrados para Él. La sangre de su cruz. ¿Qué es esto? No es que te lo están contando. ¿Sabés que el pastor me dijo en la congregación que yo tengo a Cristo en mi corazón? Pero yo nunca tuve una experiencia con Cristo en mi corazón. ¿Cuántos están entendiendo? No es que te lo contaron, lo experimentaste. Y si no lo experimentaste, tienes que buscar experimentar a Cristo en tu interior. A Cristo en tu interior. Y esa, yo abrí un nuevo camino. Él dice, yo voy al Padre y voy a abrir un nuevo camino
para que accedan a ese lugar. Pero ese camino tiene que pasar por una cruz. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo que experimentar a Cristo? Porque es inevitable. Tú tienes que pasar por la cruz y morir a lo que eras para que vivir en Él. Es inevitable ese paso. Él lo dejó ahí como una puerta de acceso. Lo vimos el miércoles pasado. Que la sangre, mediante la sangre de su cruz, es como una puerta, un acceso a otra geografía, a otro ambiente, a otra dimensión en el Espíritu de Dios. Entonces, yo quiero rescatar esta palabra que escribí aquí. Cuando yo entiendo mediante la sangre de su cruz, lo que me pasa a mí es que me consagro para Él. Diga conmigo, consagración. Consagración. No sucederá el reino de Dios en nuestras vidas si no estamos consagrados al Rey. Consagración es me entrego por completo a Él, me entrego. Soy tuyo, Señor. No hay otra cosa. Yo ya me separé para ti. Yo vi lo que sucedió en la cruz. Todavía nuestra mente carnal, nuestra mente humana, limita la obra de la cruz. La limita de tal manera, es como que esto ya lo escuché, esto ya lo vi, pero adentro no produce nada. Y tiene que producir cosas, porque si no, no será real esto en nuestros días. Verso 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Verso 28 y 29. Amén. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿A quién anunciamos? No promocionamos a un ministerio, ni a una denominación, ni a una doctrina. Por más que honramos a nuestras autoridades y a quien pertenecemos. No estamos promocionando eso. Estamos promocionando a Cristo. ¿A quién anunciamos? A Cristo. Anunciamos a Cristo. Pero a Cristo en las personas. Diga conmigo, a Cristo en las personas. No a un Cristo extraterrestre. No a un Cristo místico. No a un Cristo inalcanzable. Anunciamos a Cristo en nosotros. Esto tiene que hablar y mucho en nuestras vidas. Porque no estamos hablando de un Cristo ¿no? Súper alejado, místico, inalcanzable. Sino estamos hablando de Cristo en. Y esto nos pone en una posición de, si la otra persona te ve y te dice, tú le hablas a la otra persona y le dices, Cristo en mí, esperanza de gloria. Y la otra persona te dice, ¿en serio? Entonces tu moral espiritual va a decaer. Porque se supone que nosotros tenemos que manifestar una imagen. O sea, Cristo en mí, para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Y esto tiene que hacernos un clic a nosotros. Que realmente tenemos que preguntarnos si nos ven en Cristo. Si nos ven no en una religión, no en una doctrina, no en una denominación, no en un culto, ni siquiera si nos llaman o no cristianos, si nos ven en Cristo.
Porque Cristo es el universo de Dios en la tierra. Cristo es el reino de Dios en la tierra. Si nos ven en Él, entonces están viendo el reino. Si lo ven a Él en nosotros, están viendo a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nosotros tenemos que vernos en esa realidad. ¿Cuántos me dicen amén? Yo no presentes nunca un Dios inalcanzable, un Dios imposible. Cercano está de ti, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Dónde está cercano? Diga cercano. Y cuando dice si confesares con tu boca, ¿de dónde sale esa confesión? De aquí adentro. Yo no estoy manifestando un Dios externo, estoy hablando de un Cristo que está en mí. Y yo estoy en Cristo. Entonces, ¿cuál es el trabajo apostólico, el trabajo de los pastores? A fin de presentar perfecto. ¿Saben una de las cosas que tenemos los pastores, así como tienen los apóstoles con los pastores? Es mirar todas las imperfecciones. El tema es que tú estés enamorado de tus imperfecciones. Si tú amas demasiado tus imperfecciones, entonces no estás, te vas a ofender. Me dijo una vez una hija amada que quiero mucho, que pastor, a veces me encanta cuando estoy, pero otras veces me enoja cuando. Y está bien. ¿Saben cuántas veces me enojé con el apóstol Gustavo? Y esto tan... Por dentro rechinaba mis dientes, pero ella dice, Señor, me estás perfeccionando. Eso produce entre nosotros una perfección. Porque perfeccionar es quitar lo que cubre al perfecto. ¿Se entiende? O sea, es quitar. ¿Se acuerdan que hablamos el miércoles pasado que el pecado es como una protuberancia, es como un cáncer, como un tumor en nuestras vidas? Es como una callosidad que está encima de nosotros. Y que cuando es quitado... ¿Alguna vez usted fue al pedicuro? ¿A la pedicuría? ¿No? Ay, cuando le cortan las uñitas, ahí cuando le sacan las callosidades, cuando le limpian los talones, ahí le sacan todo lo que está de más. Es así. Así para que se vea perfectito tu pie. Así es, a fin de presentar perfecto a Cristo. Por eso amonestamos a todo hombre. Dice, ¿cómo dice? Ay, se me traba el táctil. Amonestando a todo hombre. La palabra hombre es genérico, varón y mujer, ¿sí? Entonces, y esta palabra no significa retar a alguien. No significa rezongarle a alguien. No significa renegar con alguien. En realidad, esta palabra, en su original, una palabra griega, neuteteo, significa poner en la mente un pensamiento divino. Cargar tu mente con la palabra de Dios. Amonestar significa cargar tu mente con un pensamiento divino. Amonestar no es retar, no es rezongarle a alguien por sus actos, es cargar sobre su mente un pensamiento divino, una verdad. Entonces esa persona se va amonestada en su interior porque se le cargó, se le puso un pensamiento divino, una palabra de Dios. Entonces, cuando eso me sucede, me ha sucedido a mí, tenés ¿cómo es? Se llama ciclotímico cuando estás, ¿no? Así como estás muy emocionado y a la vez, o sea, sos cambiante en tu carácter, ¿no? Ciclotímico se le dice. Es decir, cuando alguien está amonestado por la palabra, se va ciclotímico de una reunión. De rato estás
te amo, Dios, te amo. Y llegás ahí, ¿dónde están estos perros de porquería? Te volvés medio así como eufórico, por un lado un gozo, porque Dios te habló y te ministró la palabra y cargó un pensamiento divino sobre tu vida. Y por otro lado es como que hay algo que se quiere, como el increíble Hulk que quiere salir de dentro tuyo. Decirle que está al lado tuyo, no te conviertas en verde. O sea, ¿por qué? Porque se está poniendo un pensamiento divino, se está cargando nuestra mente, se pone algo, se está molestando. Esta amonestación, esta enseñanza en toda la sabiduría de Dios que pueda promover en nosotros es para un fin específico, que es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No es solo porque sí que uno predica, no es para animar a los hermanos. Sí, en parte salimos animados, pero a veces no salimos animados, a veces salimos cargados de un pensamiento divino, ¿no? Y esta enseñanza o de anunciar cumplidamente la palabra es porque hay un fin, hay una meta, que es presentarlos a ustedes perfectos en Cristo Jesús. Diga conmigo, hay una meta, y es que yo sea presentado, o sea, como nosotros como una administración, es decir, bueno, aquí tiene, Señor, lo que me diste para pastorear. No, yo te los di para pastorear, para que me los presentes perfectos en Cristo Jesús. Que cuando el Padre nos vea sin imperfecciones, que estamos perfectos, se parecen a mi Hijo. Mira, a estos los llamaron cristianos por primera vez. ¿Saben esa palabra cristiano? ¿No? Yo siempre lo digo, fotocopias del original, igualitos a Cristo. Había ya una perfección caminando entre ellos. Había una generación que irradiaba la imagen de Cristo. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde aquí con la palabra y ponemos y amonestamos y presentamos y predicamos, tiene un fin presentarlos a ustedes perfectos en Cristo. Yo quiero que ustedes mediten en estas preguntas que yo les voy a hacer. Que ustedes puedan meditar. No que me respondan rápido. Yo sé que ustedes son rápidos para contestar, pero quiero que mediten. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo estamos logrando como ministerio? ¿Sienten que cada reunión se le quitan las imperfecciones? No me responda. ¿Sienten que se van más livianos de sus cargas del pecado? ¿Tienen el testimonio que Cristo es cada día más visible en ustedes? En realidad, ¿se sienten amonestados por la palabra de Dios? No necesito respuesta, necesito que ustedes se las trabajen en su interior. ¿Por qué venimos a la congregación? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué invitamos a los jóvenes? ¿Por qué somos atraídos aquí? ¿Por qué algunos no permanecen? Porque algunos no quieren ser perfeccionados. Porque quitarte lo que tú amas como una imperfección ofende. Si yo te digo tenés que dejar eso por la palabra de Dios, no porque a mí me parece, porque soy un juicioso, ando capturando prejuicios. No, es que no estoy viendo a Cristo en esta área. Es que no estoy viendo a Cristo y mi obligación, mi administración, lo que Dios puso sobre mi vida es presentarte perfecto en Cristo. Y mucha gente no soporta eso. Pero gloria a Dios por los valientes que están soportando. Amén. Pero ustedes ¿lo estamos logrando como ministerio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sienten que cada reunión se le quita alguna imperfección? ¿Sienten que se van más livianos? Como que me voy caminando así, como que voy caminando como pisando, ¿no? En las nubes. No, porque eso no es así
Es algo que sucede, hermano, en nuestro interior. ¿Sabe? ¿Nos ha pasado venir de ministraciones con el apóstol Gustavo manejando así? Parecía que íbamos teletransportados. Yo decía, ¿qué sintió Felipe cuando Dios lo llevó de un lado a otro así? ¿No? Estaba acá predicando en Samaria y de repente lo mandó al medio del desierto a más de 1000 y pico de kilómetros, como que lo llevó al Chaco y de vuelta. Y a veces veníamos así con los... Como que venías planchado, ¿viste? Como, bueno, correte que voy yo. Y los ojitos te brillaban porque la palabra te ministraba de tal manera que uno decía, claro, te están perfeccionando. Te están perfeccionando en el pastorado. Tienes que perfeccionar a los santos. Tienes que perfeccionar a la iglesia. Porque tiene que haber una iglesia madura, sin mancha, sin arrugas, sin nada semejante. Que pueda manifestar a Cristo en la tierra. Que pueda establecer el reino de Dios sobre la tierra realmente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro trabajo. Pablo dice, por esto trabajo, ¿no? Verso 29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es nuestro trabajo. Y como todo trabajo, hay veces que nos produce satisfacción y otras veces que nos produce frustración. ¿A usted le ha pasado en su trabajo? ¿Alguna vez le ha pasado en su trabajo que te sentís satisfecho, pero también a veces te sentís frustrado? Como todo trabajo, hay veces que deseamos estar, que nos gusta lo que hacemos, pero otras veces no tenemos ganas de estar. Nos molestan ciertas cosas, pero es un trabajo digno, es un trabajo para la gloria de Dios. Es un trabajo. Esto de perfeccionar. Oh, te hago un culto de milagro. Fiesta, fiesta. Hay fiesta. Hay tiempos para fiesta, hay tiempos para celebrar, hay tiempos donde Dios manifestará milagros, hay tiempos de salvación, cuando convocaremos almas para recibir a Cristo. Hay tiempos y tiempos, pero hoy es tiempo de perfeccionar a los santos. Que esta congregación, este puñado de hermanos que Dios nos permitió tener bajo administración, podamos ser perfeccionados, para que cuando vengan puedan encontrar en nosotros que Cristo es real en nuestras vidas. Que Cristo no es una religión en nosotros. Y damos gracias al Señor que lo hacemos con la potencia de su gracia. Diga conmigo, gracias que el pastor lo hace por la gracia de Dios. Porque si no, ¿sabe qué sería de tu vida, hermano, no? Porque si no fuera por su gracia, ¿sabe qué lindo que estaría en casa mirando tele, no? Si no fuera por su gracia. Nosotros tenemos, Pablo dice, no es por mis fuerzas, no es porque, a veces, ¿te imaginás salir de un naufragio, estar muerto de hambre, todo latigado, todo así, todo perseguido y tener que ir a predicarle a la iglesia? Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Esa palabra potencia tiene que ver con la gracia de Dios, con el poder de Dios que actúa poderosamente en mí. Él es el que pone el sentir de poder ministrarles la palabra, de poder perfeccionarlos. La idea de la perfección en el original que se usa ahí, ellos usaban la palabra de... Vieron que los griegos se caracterizaban por las esculturas, ¿sí? Agarraban una piedra y empezaban ahí a sacarle las imperfecciones a la piedra hasta que se vea la imagen que tenía grabada el artista. ¿Se entiende? La idea de perfeccionar es que Dios nos ve como una roca en la cual todavía no se ve a Cristo y está ahí los ministerios golpeando con un cincel, con la palabra de Dios, sacando las imperfecciones de nuestras vidas hasta que se vea Cristo. Pero es el artista, Él es el diseñador, Él es el que puso,
Si por ahí buscan en Éxodo, dice que Él puso en la mente de algunos sabios el tener diseños conforme al tabernáculo. Y esta es la misma idea hacia nosotros. Así que este es nuestro trabajo, hermanos. Y nosotros estamos felices de hacerlo para la gloria del Señor. Amén. Aunque a veces tengamos que llevar nuestros, ¿cómo les puedo decir? Las cosas imperfectas de nosotros. Porque nosotros los ministros también somos imperfectos en algunas áreas. Solo que hemos estado un paso un poquito más adelante, conociendo más la obra de la cruz. Estando en ambientes o en palabras que han quitado de nosotros para enseñarle el camino a los demás, cómo quitar eso. Tener una precisión quirúrgica. ¿Saben lo que es tener el otro símbolo, la otra analogía de esto? Es alguien que con un bisturí va quitando cuidadosamente las imperfecciones. Es como si tuvieras un quiste. ¿Vieron cuando operan un tumor? ¿Alguna vez vieron un video de cómo operan un tumor? Sacan un tejido que está podrido, que está mal. Vamos a hacer de cuenta que es un tumor benigno, ¿sí? No es un tumor que sea ramificado, sino un tumor que es benigno, que se puede extraer. Cuando el cirujano está extrayendo el tumor, hay un corte preciso, hay algo milimétrico que él debe hacer, y eso lo tiene que hacer con mucha profesionalidad, con mucho amor por el cuerpo de la persona. Donde él se equivoque, donde él tiemble un poco en el pulso, entonces ahí se corta de más, puede cortar una arteria, puede cortar un tendón, puede hacer daño. Yo quiero pedirles perdón si en algún momento temblé mi pulso y fui quirúrgicamente no profesional. Porque a veces, por la velocidad que queremos tener, nos podemos equivocar. Pero yo les pido perdón, amén. Pero queremos perfeccionarlo, ese es el sentir. No queremos dañar a nadie. Queremos que se sientan amados y que se sientan también que están en un ambiente donde se les está perfeccionando. Colosenses capítulo 2, verso 1. Estamos en la recta final. Vamos bien. Colosenses capítulo 2, verso 1 al verso 7, voy a leer esta parte que dice: porque quiero que sepan, o sepáis, diga conmigo, gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Pilar y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y ahora diga conmigo, ¿para qué? Siempre me tengo que decir, la frase anterior me está dando una indicación, ¿para qué? Los para qué son muy importantes en la Biblia, porque lo que me dijo antes es para algo. ¿Para qué? ¿Para qué sostiene una gran lucha? ¿Para qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo ando en Él? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
debemos aprender a diferenciar las clases de luchas que tenemos. Oh, ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo anda, hermana? Luchado, pastor, luchado. ¿Por qué anda luchado? Porque por esto, por aquello. Pero Pablo dice, yo tengo una gran lucha. Y enumera, ¿no? Enumera consolación en el corazón, diga conmigo, consolación en el corazón. Unidos en amor y pleno entendimiento y conocimiento del misterio de Dios. ¿Cuál era la gran lucha de Pablo? Tenía lucha con los judíos, con los que no lo querían, tenía lucha con algún hermano, con algún otro ministerio, tenía lucha ¿con qué tenía lucha? Tenía lucha, ¿para qué? Para que sean consolados en el corazón, unidos en amor, en el pleno entendimiento, en el conocimiento del misterio de Dios y de Cristo. ¿Cuáles son nuestras luchas, hermano? ¿Cómo medimos nuestra lucha? Si no luchamos por esto, ¿por qué luchamos? ¿Por qué luchamos? Hay luchas que son vanas. Es como tirar piñas al aire. ¿Dónde estás, diablo, que no te veo? Y empezamos a tirar piña al aire. Ay, hasta que te ensartaste una en la pera, así, vos mismo. Porque claro, nosotros tenemos tenemos una gran lucha. Tenemos una gran lucha, que seamos consolados en nuestros corazones, hermano. Que seamos unidos en amor. Que alcancemos el pleno entendimiento de todo lo que es el universo Cristo. Que más, que conozcamos el misterio de Dios y de Cristo. Que es Cristo en nosotros, amén. Ese es el misterio. Entonces, debemos librar esta gran lucha para darle validez al reino en nuestros días. Si nosotros libramos esta lucha, le vamos a dar validez al reino en nuestros días. ¿Saben que una iglesia que está consolada en el corazón, consolada en el amor, consolada, es una iglesia fuerte, poderosa, unida en el Espíritu, entrelazada por el amor de Dios, que no le falta nada, que está plena en el entendimiento? Yo sé, mi pastor me enseña esto, mi ministro me enseñan esto, yo sé lo que me están enseñando, yo estoy aplicando, estoy siendo amonestado cada día de mi vida por la palabra que se me ministra. No puedo salirme debajo de esta autoridad. Aunque quiero escaparme. ¿Cuánto hemos pensado alguna vez? Ay, ¿y si fuera la iglesia del pastor tal de allá? ¿Cómo serían mis días en ese culto? ¿Quién no lo pensó, hermano? ¿Vieron? Ya los caché. Nunca abandones esta gran lucha. Decirle que está lo tuyo, nunca abandones esta gran lucha. Nunca te rindas, nunca te rindas. Todavía hay muchos tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento que descubrir en Cristo para manifestar su reino. Todavía hay mucho, no rindas a esta gran lucha. ¿Saben lo que eso es? Una gran lucha. Pablo dice, es una gran lucha para mí, que los hermanos sean consolados en su corazón. Es una gran lucha que sostengo por ellos, para que ¿qué? Para que conozcan todo lo que tienen en Cristo, para que sean plenos en el entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan, ¿qué más dice? Que me perdí ya. Para que puedan ser unidos en amor. Una gran lucha. ¿Saben lo que es que los hermanos sean unidos en amor? Es una lucha a veces. Ay. El espíritu apostólico de la casa se goza mirando el buen orden y la firmeza en la fe de ustedes. Nos gozamos, hermano. No sé que no somos muchos, pero seremos lo que Dios quiera añadir a la casa. Y saldremos a buscar a los perdidos. Pero este puñado de hermanos que estamos aquí, los que han faltado, los que no están y que serán abrazados por esta palabra,
Nos gozamos en el orden y en la firmeza de la fe. Pero siempre hay cosas que ajustar. Siempre hay cosas que seguir perfeccionando. Recuerden siempre, la luz vino a poner de manifiesto todos nuestros desórdenes para que los ordenemos. No para avergonzarnos, sino para ordenarlos. Pero no solo es ordenar a medias. Es llegar a un buen orden. Pablo dice, buen orden. Yo estoy gozándome y mirando el buen orden. Ya la mandé a Martina, a Isabela, que están justamente acá, a ordenar la cocina. Y ordenaron la cocina a medias. No había un buen orden en la cocina. Es verdad. Y cuando las mandaba a hacer la pieza, a medias. A medias por acá, a medias por allá. Diga conmigo, un buen orden. Yo tengo que encontrar en mi vida un buen orden. No un orden a media. Sé que Dios me está hablando. Sé que la luz de Dios, recuerden que en los versículos anteriores de este mismo capítulo dice que nos trasladó al reino de luz de su amado Hijo. ¿En qué reino estamos? En un reino de luz. Ya estás ahí. Entonces continuamente la luz estará exponiendo nuestros desórdenes. ¿Para llegar a dónde? A un buen orden y a una firmeza de la fe. Y todos aquí tienen fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa fe debe encontrarnos como firmes, no endebles, no dubitativo, no dudando, no yendo y viniendo. La fe debe producir firmeza. Y cuando hablamos de firmeza es la palabra convicción en el propósito de Dios. Podemos tener avatares, podemos tener dificultades, podemos tener pruebas, podemos tener algunas luchas, podemos tener algunas cosas que aparecen, pero yo estoy firme, convencido del propósito de Dios. Estoy plantado en el propósito de Dios. Ni nada ni nadie me moverá. Ni una enfermedad, ni una deuda, ni una dificultad financiera, ni un problema con mi familia, ni nada me moverá del Señor. Porque la firmeza es convicción del propósito de Dios. Sé que Dios me ha separado para Él, para un propósito específico. Aleluya. Amén. Este es un buen orden y esta firmeza en la fe garantizará que el reino de los cielos se establezca. Cuando usted lee Hebreos 11, el reino era visible entre ellos. ¿No? El reino era visible. A veces pensamos que el reino solo es, milagros, ¿no? Que se sane a alguien, que se libere a alguien, pero a veces el reino para Dios es que se vea a Cristo. Es que el propósito de Dios avance. Es como la maquinaria de poder de Dios. Es el reino para que el propósito llegue a su fin. Bueno, pastor, metele un poquito de ficha. Vamos. Colosenses 2:9. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido aquí. ¿Estamos bien? Ya llevan una hora de administración, ¿eh? Falta una hora más y nos vamos. Hay que seguir sacando imperfecciones, hermano. Imagínate, a Pablo le tocó 24 horas. 24 horas con los colosenses. 24 horas estuvo predicando. 24 horas. Hasta que se cayó un neutico por ahí. Te fueron a orar. Y él estaba ahí. Órenle que se resucite ese muerto. Y sigamos. Había que sacarle imperfección a los corintios. Estaba ahí, el loco estaba encarnecido. 2 Corintios 2:9, porque en Cristo habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde está Dios? Corporalmente entre nosotros. Y vosotros, toca lo que está al lado tuyo, estás completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza de todas esas cosas raras? Cristo. No es Satanás. Cristo. Cristo gobierna sobre ellos.
En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, como fue con la promesa con Abraham, al echar de vuestros cuerpos el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él. Alguien tiene que levantar la mano. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Alguien puede leer esta partecita conmigo? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, ¡qué maravilloso! Pablo, es impresionante lo que ministra aquí. Debemos entender que la plenitud de todo lo que Dios es habita corporalmente en la iglesia. Todo lo que Dios es está aquí, no nos falta nada. Diga conmigo, no me falta nada. No me falta nada. Todo lo que Dios es está en Cristo aquí corporalmente en su iglesia. No hay nada que ir a buscar a otro lado, porque todo lo de Dios está aquí entre nosotros. Solo se tiene que activar. Solo se tiene que despertar, solo se tiene que seguir quitando imperfecciones. ¿Hasta qué? Hasta que los dones, hasta que los talentos, hasta que la vida de Cristo empiece a manifestarse, hasta que todo lo que es Dios, en la plenitud de Él, está aquí entre nosotros. Ustedes están completos en Él. Y todos los recursos de Dios están disponibles en la iglesia. Y mientras la iglesia tenga a Cristo como cabeza, la iglesia estará completa en Él. El asunto es, si hay algo que está incompleto de Él en nosotros, entonces debe ocurrir una intervención de su cruz para que elimine todo lo que no deja que el vaso sea lleno de Él mismo. Hay veces que la cruz será una especie de pala de punta que cavará hondo para sacar todo aquello que impida la llenura de su vida en nosotros. Yo he visto a veces como la cruz trabaja profundo. Hoy hablábamos con mi esposa y ella leía un libro y me decía, amor, el Señor me estamos sacando cosas que yo no sabía que estaban ahí. A veces trabaja así la palabra de la cruz, trabaja profundo. Es como una pala de punta que, no sé, yo me he hecho hasta pozo ciego con la pala de punta de 4 o 5 metros de alto. ¿Hasta dónde puede ir cavando uno con una pala de punta? Yo lo veo así, a veces la cruz trabaja así en nosotros. ¿Desde dónde operamos en fe? Y esto lo hablábamos hoy también tomando mate. ¿Desde dónde operamos en fe? ¿Cuál es el punto de partida para caminar en fe? ¿Cuál es tu punto de partida para caminar en fe? Bueno, yo creo en Dios, ¿cuál es tu punto de partida? La fe tiene un punto de partida. Para nosotros, los que estamos en Cristo, en el nuevo pacto, nosotros tenemos un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida de la fe para nosotros? Desde el poder de Dios que levantó a su Hijo de entre los muertos. Entonces, tienes una situación, tienes algo que tiene que ser resuelto por medio de la fe. ¿Dónde nace tu fe? ¿Desde qué punto de partida? Si Dios levantó a su Hijo de entre los muertos, desde ahí me paro para ir hacia adelante por medio de la fe. ¿Por qué? Porque tengo un punto de partida. Es que la fe opera en el poder de la resurrección. Y tú te levantas en ese poder y miras hacia adelante. ¿Qué dificultad? ¿Qué es lo que tiene que correrse? ¿Qué es lo que todavía no tengo de Dios? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que todavía no alcanzo a ver? ¿Qué es lo que lo visualizo? Porque tengo un punto de partida, tengo una plataforma donde pararme, que es la fe que resucitó al Hijo. Tu fe tiene que nacer desde esa realidad.
Tu fe para cambiar, tu fe para transformar, tu fe para alcanzar a otros. Tu fe tiene que nacer desde esa plataforma. Y cuando tú te presentas ante Dios, por eso Pablo dice que la fe es un don de Dios. Porque cuando tú te presentas para ministrar a Dios, tú dices, Señor, si tú resucitaste a tu Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y tú te paras de esa realidad, hermano. Y tienes que vencer todos los obstáculos que se te presentan. Nadie puede decir que por fe no puede resolver algunos asuntos. Tiene que saberse resuelto, porque el punto de partida, Pablo dice, el punto de partida no es tu techo, es tu punto de partida. Es tu plataforma. Desde ahí tienes que nacer con la fe. Desde esa realidad nuestra fe tiene sentido. Tiene poder, tiene fuerza, tiene firmeza. Esa es la fe que debe obrar en todos nosotros. Esa es la fe que debe obrar en nosotros. Fe para conseguir un trabajo, fe para solucionar un problema, fe para que los hijos resuelvan asuntos, fe para que el evangelio avance, fe. Todos nuestros asuntos tienen que nacer de esta plataforma de fe, desde el poder de Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos. Si mi fe no obra desde ahí, entonces estoy especulando con la fe. Tiene que nacer desde esa realidad. Ya vas a predicar, hija, ya vas a predicar. Ser portadores de la vida del resucitado te da poder para vencer cualquier situación y circunstancia que se presente. Nadie puede decir no puedo teniendo a Cristo por cabeza. Nadie. Se tiene que quitar de tu vocabulario no puedo. Porque si Cristo es la cabeza de tu vida, entonces tú tienes que decir todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fuerza. Nadie puede decir no puedo perdonar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo estar, no puedo congregar, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, no puedo invertir, no puedo progresar. No, nadie tiene que sacarse ese vocabulario de su vida. Porque el punto de partida es una fe que levantó a Jesús de entre los muertos. Y mi fe está constituida en esa plataforma. Entonces, todo lo puedo en Cristo. Pablo dijo así, todo lo puedo en Cristo. Que se quite de nosotros. Alguien puede decir, levantar su mano y decir, Señor, quita de mi vocabulario todos los no puedo. Quita de mi vocabulario por medio de esta palabra, porque me está amonestando tu palabra. Quita de mí, Señor, toda palabra que diga no puedo, porque todo lo puedo en Él. Aleluya. Estos 3 días de luto por Jesús fueron los 3 días más gloriosos de toda la humanidad. En esos días el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra y le arrebató la llave de la muerte y del Hades a Satanás. Le predicó a los espíritus encarcelados y resucitó de entre los muertos con un cuerpo de gloria. Esa es la fe que se nos dio. No es cualquier fe, no es una simple creencia, es la fe que todo lo puede en Cristo. ¡Aleluya! Que nadie diga que no puede vencer o que no puede atravesar. El apóstol Juan está absorto por esto y dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere. El acta de los decretos básicamente tiene que ver con el antiguo pacto hecho con Moisés. Ese pacto estaba basado en, haz esto y vivirás. Si pecas, mueres. Ese era el pacto con Moisés. La ley decía eso. Haz esto y vivirás, pero si no lo haces, morirás. Pero nosotros ahora vivimos por la gracia de Dios y por la fe del resucitado. Tienes que darle gloria al Señor. Diga conmigo, yo estoy vivo por la fe del resucitado y por la gracia de Dios. Eso nos eleva en responsabilidad. Muchos jovencitos que no entienden esto, muchas personas que no entienden esto, no entienden la responsabilidad que se nos dio por medio de la fe del resucitado y por medio de la gracia. Tú tienes que honrar, por eso abrí la reunión diciendo, porque escuché tu palabra y temí. El término acta era usado como un préstamo firmado, como una confesión firmada o como una acusación legal. En el español se traduce como autobiografía. El acta de los decretos era la autobiografía de Dios. Pablo dice, la ley es buena, no es mala, es buena, porque es la naturaleza justa de Dios. Pero esa naturaleza justa de Dios no tenía la gracia para salvarnos. No estaba
manifestada. Cuando tú haces una infracción en un auto, ¿qué te hacen? No está David, pero está Juan. Les hicieron un acta por una infracción el otro día. Por un descuido. Digo conmigo, los descuidos se pagan caro. Les hicieron un acta. Ese es el acta de los decretos que era contraria contra nosotros y que Jesús en la cruz la quitó. Esto significa que tú y yo fuimos hallados culpables en esto y en aquello. En todo fuimos y merecíamos morir por nuestros actos conforme a la ley de Dios. Pero por medio del cuerpo de Jesús, tú y yo fuimos sustituidos y todas nuestras deudas a precio de muerte fueron eliminadas por la cruz. Ese es el acta de los decretos que fue quitado. Así que no te hagas el lindo, el buenito, no. Éramos pecadores. Es más, hasta siendo creyentes hemos pecado. Y si era conforme a la ley, tú tendrías que haber estado muerto. Diga, pero hubo un sacrificio. Un sacrificio. Un sacrificio. Despojando a los principados y potestades. Entonces tú y yo ahora no somos pecadores buscados por la ley. Decirle que tú no estás siendo buscado por la ley. Nadie te equivocaste, pecaste, fallaste, erraste el camino. No te están buscando. Ya Dios no está buscando culpables. Él no está en ese negocio ya. Eso pasó, su hijo ahora somos hijos justificados por gracia. Ahora, cuando nosotros pecamos, no somos condenados, sino que somos disciplinados por causa de desconsiderar la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué padre que ama no disciplina a su hijo? ¿Sabes por qué te disciplina? Porque desconsideraste la sangre que te perdonó de haber estado muerto. Tenías que morir por causa de ese delito que cometiste contra Dios. Pero estás vivo a causa de una sangre. Dios no te condena, porque si te condenara, estaría pasando por alto la muerte de su hijo. Pero como Él te abrazó como padre, ahora te disciplina. Hasta que aprendas a amar la sangre de su hijo. Y despojando a los principados y potestades, y la palabra despojo da la idea de desnudar, de quitar una pertenencia, de arrancar una vestidura. Literalmente los arrancó de nosotros. ¿Vieron esas prendas con abrojo? ¿No? ¿Cómo es que se llama? No sé cómo se llama. Esas cosas. No sé cómo se llama esa tela con abrojo así, ¿no? Así. Los arrancó en la cruz, los despojó, los desvistió, los quitó de nuestras vidas. Tenían legalidad por causa de los decretos, el acta de los decretos. Pero ahora ya no tienen legalidad. Ahora los principados y potestades solo pueden influenciar. Tóquese acá la cabeza. Solo me pueden influenciar. Solo me pueden influenciar, pero no me pueden poseer. Entonces, cuando alguien es influenciado por las tinieblas, por los principados y potestades, de la cual Cristo es la cabeza, es porque yo no estoy considerando la obra de la cruz. Solo debemos procurar una cosa: vivir juntamente crucificado a la cabeza. Vivir juntamente crucificado a la cabeza. La cruz es el único lugar donde tienes la victoria asegurada. ¿Cuántos quieren ser victoriosos en Cristo? Él ya te dio la victoria. Ahora, para caminar en victoria, tienes que vivir crucificado. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. La cruz es el único ambiente donde eres triunfante. Hay gente que reprende en el nombre de Jesús de Nazaret, y respeto a todos los que hacen eso. Pero no existe una reprensión en el nombre de Jesús si yo no estoy juntamente crucificado a Él. El reino será visible en nuestros días cuando la cruz tome el dominio que le corresponde en nuestras vidas. No podemos reinar sin un trono en la tierra, y la cruz es ese trono. Alguien puede levantar su mano y cierro con esto. Muertos para el mundo, muertos para los principados y potestades, pero vivos para Cristo Jesús siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Oh Señor. Aplauda, 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 mientras va digiriendo todo lo que cayó de la palabra. Aplauda su nombre y adore, mientras aplaude, adore, cierre sus ojos y adore al Señor, adore al Señor. Te adoro, Señor, te honramos, Señor. Si alguien quiere ponerse en sus pies, amén. ¿Cuántos consideran que nos hace bien este tipo de ministraciones? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu gracia. Porque por ella estamos aquí vivos, pero como muertos al pecado, Señor, y vivos para Cristo. Estamos aquí aún expuestos a tu disciplina. Perdona, Señor, el tiempo de descuido hacia la sangre de tu Hijo. Perdona porque a veces no dimensionamos todo lo que ocurrió en esa cruz. Todo lo que se nos fue dado a través de la fe, a través de los pastores que nos has puesto, de los ministros que nos has puesto, Señor. A veces nos dimensionamos todo lo que es Cristo en nuestras vidas. Hay una esperanza de gloria que tú estás esperando a través de tus santos. Señor, gracias por ser ministrados por tu palabra pura, pura, sin agregarle y sin quitarle nada. Pura, Señor, tu palabra la recibimos, Señor. No le ponemos resistencia. Nos entregamos a ella, Señor, para ser la expresión de tu Hijo, Padre. Alguien puede decir conmigo, Señor, sigue quitando. Sigue quitando, sigue quitando. Y aunque yo esté enamorado de ciertas cosas, Señor, pero que esas cosas no colaboran con la imagen de Cristo, Señor, estoy dispuesta, Señor, a entregarlas. Estoy dispuesto a que las quites de mí. Señor, haz que la cruz sea real en mi vida. Mientras tú seas la cabeza de mi vida, entonces yo viviré de tu cruz. Mientras tú seas la cabeza de mi vida, yo viviré tu cruz. Y será una experiencia gloriosa, de victoria, triunfante. Será un reino establecido en mis días. Será una iglesia. Seré la expresión de tu iglesia. En mi casa, mi tierra sabrá que Cristo es el Señor. Mi tierra sabrá, porque donde pisen la planta de tus pies, tierra santa es. Mi tierra donde yo estoy. Señor, abre nuestro entendimiento a esta palabra. Abre, Señor, la comprensión de los asuntos eternos
que nos ven a nosotros, Señor, en estos días. Padre, gracias. Alcanza a mis hermanos, los que no estuvieron hoy presentes. Alcánzalos con tu palabra. Alcánzalos, atraviésalos con tu palabra. Rey, adore al Señor.